al Hospital Salvador, un gusto recibirlos y quiero partir esta presentación agradeciendo al doctor Rubén González, que está al lado mío acá, dermatólogo del Hospital Salvador. Todo este proyecto ha sido gracias a su generosa colaboración y aporte, así que muchas gracias, Rubén, por estar acá en la reunión. Y les voy a presentar un trabajo que hemos realizado en conjunto el Departamento de Dermatología con el de Oftalmología, y vamos a hablar un poco sobre los tumores cutáneos del área periocular, que son los que a nosotros nos conciernen. Entonces vamos a partir con este caso clínico. En febrero del 2021 recibo a Vilma, es una paciente de 45 años, me la derivan de dermatología en el extrasistema y viene con un diagnóstico de carcinoma vasocelular recidivado en el canto medio. Ella había sido operada ya en 2010 por un profesor mío cuando yo era residente, y el diagnóstico había sido un carcinoma vasocelular morfeiforme y los márgenes quirúrgicos habían resultado positivos. La paciente no refería diplopia a las versiones y la resonancia nuclear magnética no tenía compromiso intraorbitario. Por lo tanto, mi impresión fue un carcinoma vasocelular recidivado sin compromiso orbitario. Lo presentamos al comité oncológico en el extrasistema y nos recomendó realizar una cirugía micrográfica de MOS, luego una reconstrucción palpebral y luego radioterapia. Entonces, este es el resultado de la paciente actual después de la cirugía de MOS, que vamos a conversar hoy día y por lo que desarrollamos este proyecto, una reconstrucción realizada por el equipo de oculoplástica y la radioterapia posterior. Entonces, cuando me enfrenté a esta paciente, mi reflexión fue cómo yo podría evitar que los pacientes recidiven. ¿Cuáles serían las mejores prácticas para que una vez que enfrento un tumor palpebral, el paciente ojalá se libre de enfermedad y no vuelva a recurrir y no tengamos hoy actualmente una paciente disconforme con su estética facial y con un funcionamiento palpebral no del todo adecuado después de 2 reconstrucciones? Saber que aproximadamente el 80 al 90% de los tumores que van a ver en la región periocular maligno van a ser carcinomas vasocelulares. Y vamos a tener distintos tipos histológicos que sí van a ser muy relevantes. Vamos a ver otro tipo de tumores, como el carcinoma escamoso, mucho más raro. El carcinoma sebáceo, rarísimo, pero esta semana acabamos de recibir uno, más o menos vemos uno anual, yo le diría, en el servicio de oftalmología. Carcinoma de Merkel, también muy raro. Y melanoma. Entonces, hoy día nos vamos a centrar solamente en el carcinoma vasocelular, que probablemente todos los que están en esta sala como oftalmólogos les van a tocar ver, y la idea es que se lleven cuál sería su guía de manejo de un tumor. Entonces, a modo de introducción, el cáncer de piel más común es el carcinoma vasocelular. El 75% ocurre a nivel de cabeza y cuello, y 20% aparecen en la región periocular. 90% aproximada, 80, 90, dependiendo de la serie, de los tumores malignos del párpado son carcinomas vasocelulares. Y por supuesto, tenemos que evitar que el tumor se expanda de esta manera, porque un manejo curativo de esto es extremadamente difícil y antes tenemos que actuar. La incidencia de los carcinomas vasocelulares va en aumento. Vamos con un déficit en nuestra capa de ozono, estamos con un problema con respecto a la radiación ultravioleta, estamos cada vez teniendo más vida en el exterior y no tenemos los cuidados de la piel adecuados. Y en ese sentido, las características asociadas a la recurrencia, como lo que me pasó con Vilma, es
Uno, la localización periocular, bandera roja. Nuestros tumores tienen bandera roja. Subtipo histológico infiltrativo. El de Vilma era morfeiforme, que es un tipo de vasocelular infiltrativo que se va a comportar peor que el tipo nodular, por ejemplo. Márgenes clínicos mal definidos. ¿Y quién va a decir si los márgenes clínicos están bien o mal definidos? El dermatólogo con la dermatoscopía. Lesiones recidivantes. Vilma, cuando yo me enfrento a Vilma, tengo que saber que estoy en otro escalón de dificultad de un vaso celular. Cuando se enfrenten a una recidiva, están a otro nivel. No es lo mismo que enfrentar un primario. Y tumores extirpados incompletamente, como el tumor de Vilma. El estándar de oro del tratamiento es la resección quirúrgica con márgenes y posterior reconstrucción. Y probablemente lo que ustedes han visto es que nosotros tomamos márgenes como de 4 milímetros alrededor del tumor, sacamos esos márgenes, sacando tejido. Muchas veces cuando están en esta posición nos podemos llevar el saco lagrimal, el canalículo inferior, podemos hacer una cirugía muy desfigurante al sacar el tumor de manera convencional. Y después viene una reconstrucción que tiene que ser bien realizada. El carcinoma vasocelular con alto grado de recurrencia se tratan preferiblemente con esta técnica que les quiero presentar hoy día, que es la cirugía de Mohs. La cirugía de Mohs fue desarrollada en 1930 en Estados Unidos por el doctor Frederick Mohs y está diseñada para carcinomas vasocelulares y espinocelulares, no para todos los otros tumores que le presenté en la segunda diapositiva. Y el carcinoma, y permite un examen completo de todos los márgenes que no permite la técnica convencional, minimiza el riesgo de recurrencia y la lesión innecesaria de tejido. Probablemente probablemente me iba a llevar el saco lagrimal. Hoy día, cuando se lo envió a Rubén, los menos se lleva el canalículo y los menos se lleva el saco lagrimal y mantiene la vía lagrimal con la técnica de Mohs. Entonces me fui a preguntar con este caso de Vilma, la técnica convencional que yo estaba haciendo en el Hospital Salvador versus la técnica micrográfica de Mohs en nuestra área, el periocular. Y fuimos a ver a Cochrane a ver si habían estudios que pudiesen comparar las dos técnicas. El objetivo del estudio que encontré fue comparar la eficacia entre la cirugía de Mohs versus la excisión quirúrgica convencional con márgenes para tratar el carcinoma vasocelular en la región periocular. La revisión sistemática de los estudios randomizados controlados que compararon Mohs versus excisión quirúrgica convencional fueron estudiados, pero no encontraron ningún estudio que comparara los dos. Los resultados que dieron al tomar estos distintos estudios no comparativos es que la cirugía micrográfica de Mohs tiene una menor tasa de recurrencia a los 30 meses, que los márgenes quirúrgicos negativos son más eficaces con la técnica de Mohs que con la técnica convencional, que los resultados cosméticos no tienen diferencia entre ambas técnicas y que los efectos secundarios adversos que puede haber a esto no hay diferencia significativa. Entonces la conclusión de este estudio es que la cirugía es más efectiva en la reducción de la recurrencia del vaso celular periocular comparado con una limitada evidencia y con pocos estudios disponibles. Me pasé a un metaanálisis con la misma pregunta. Y el metaanálisis fue a evaluar la frecuencia de recidivas de los factores asociados a recurrencia de carcinoma vasocelular periocular. Volvamos a pensar en el caso de Vilma. Y los métodos incluyeron los estudios que no segmentaban entre un tumor primario y uno recidiva, que son totalmente distintos por la tasa de recurrencia mayor que tiene el recidivado.
y con alta variabilidad en los resultados porque no distinguieron entre estos dos tipos de tumores. Las conclusiones fue que la tasa de recurrencia del carcinoma vasocelular disminuye con la evolución precisa de los márgenes tumorales. Por lo tanto, el trabajo que está haciendo el equipo de dermatología con MOS tiene mucho sentido en este metaanálisis. Y las implicancias clínicas que nos muestra este metaanálisis es que no hay evidencia sólida que nos permita entender qué es mejor, si el MOS versus la excisión quirúrgica convencional por medición de evidencia. Entonces nos pasamos a un estudio prospectivo intervencional que no comparaba las dos técnicas de los australianos, que son los que tienen más volumen de carcinoma vasocelular y experiencia en esto, 5 años de seguimiento de tumores perioculares, solamente vasocelulares, con MOS. La base de datos fue una base de datos de MOS del Servicio de Salud australiano y sí diferenciaron los tumores primarios de las recurrencias, que es algo que se debe realizar en estos estudios porque tienen comportamiento distinto. Y los resultados fueron que la recurrencia a 5 años con MOS para carcinoma vasocelular primario fue 0% y 8% de recurrencia para los recidivados. Entonces, como conclusión, la tasa de recurrencia del vaso celular disminuye con la evaluación precisa de los márgenes tumorales. Y eso lo podemos lograr sacando los vasos celulares perioculares con cirugía micrográfica de MOS. Y en cierta medida esto nos dice que el estándar de oro para la cirugía micrográfica de MOS en vaso celular del área periocular. Entonces vamos a este otro caso clínico. Recibo el 2018 a Alicia, tiene 88 años, fue derivada por dermatología por un carcinoma vasocelular recidivado con biopsia. Ella había sido operada el 2016 y en este caso fuimos nuevamente a hacer cirugía de MOS acá y reconstrucción posterior. En el examen clínico siempre es importante para los residentes ver cómo están los movimientos oculares y vemos que en las versiones la paciente no tiene estrabismo restrictivo y le sacamos una resonancia nuclear magnética para descartar que no hubiese invasión orbitaria. Entonces la impresión fue que estaba frente a otro carcinoma vasocelular recidivado, era de tipo infiltrante, histopatológicamente otra bandera roja, sin compromiso orbitario. La llevamos a comité oncológico y resolvieron cirugía micrográfica de MOS con retroconstrucción y no decidieron hacer radioterapia por las comorbilidades de la paciente. Fíjense en el control, este año es una paciente que tiene una tosis, que es una tosis restrictiva, y tenemos un estrabismo y una alteración de las ducciones. Pedí una resonancia nuclear magnética y hay compromiso del recto medio. Entonces, recordemos que un 8% del estudio australiano mostraba que en recidivas, pese a ser MOS, yo podía tener una recidiva de mi vaso celular. Por lo tanto, tenemos que saber seguir a estos pacientes de manera cercana. Entonces, ¿cómo tenemos que seguir a estos pacientes post cirugía de MOS? Si es que acaso es el gold standard hoy día para sacar los tumores. Entonces, analizamos este artículo cuyo objetivo era establecer el periodo de seguimiento seguro para vigilar a nuestros pacientes post MOS o excisión convencional en carcinomas vasocelulares perioculares. El análisis retrospectivo fue de recurrencias a largo plazo, analizando todos los factores de riesgo de recurrencia. Y la recurrencia fue mayor entre los 3 a los 5 años post cirugía. Y los factores de riesgo para recurrencia fueron los márgenes quirúrgicos inadecuados, la histología del tumor, el tipo de carcinoma vasocelular, infiltrante, morfeiforme, van a recidivar más, y la localización, por tanto, periocular, bandera roja también.
Entonces, las conclusiones es que tenemos que tener una vigilancia intensiva por 3 a 5 años. Y esta implicancia clínica nos da una guía para establecer protocolos de seguimiento eficientes. Entonces, ¿qué es esto de la cirugía micrográfica de Mohs? Es una técnica quirúrgica para el tratamiento, como les dije, del vaso celular y del escamoso. Esto se va haciendo una resección por capas, se va extirpando el vaso celular como quien va sacando como la zona podrida de un plátano y lo voy pelando hasta que quede totalmente libre de esa zona y de ahí me como el plátano. Y va analizando inmediatamente bajo microscopía por técnica de Mohs con congelación los márgenes del tumor. En el análisis microscópico se examina en busca de células cancerosas. Si se encuentran en los bordes, se retoma otra capa en la misma área, en el mismo momento quirúrgico, y así podemos preservar estructuras nobles sin sacar un poco al tuntún, como yo lo hacía con la técnica de márgenes amplios, la técnica convencional. Es un proceso iterativo, es decir, repetitivo, que se repite capa por capa hasta que no hay evidencia de cáncer, lo que garantiza las tasas de recurrencia mucho más bajas, 0 y 8%, versus las técnicas convencionales. La preservación de tejido también es clave en la zona periocular debido a la precisión de su extirpación del tumor y es útil y crucial para zonas de tejido sano como en el área que nosotros nos dedicamos. Entonces, si miramos este esquema, la técnica convencional es una técnica en la cual yo saco, imagínense un pan de molde, saco un pedazo de pan de molde, lo corto, igual que un pan de molde, lo mando a biopsia rápida, que solamente me va a mirar los márgenes amplios, no todos los márgenes, sino los márgenes amplios, y después en una biopsia diferida me va a ir a mirar el resto de la muestra. Entonces, lo que me pasaba acá es que yo sacaba, me decían en anatomía patológica, márgenes negativos. 2 semanas después, cuando ya había reconstruido, ya tenía el colgajo, me decían, mira, sabes que salió un margen positivo, comité oncológico, radioterapia, mal ejercicio. La técnica de Mohs, por el contrario, saca el tumor, lo divide en hora de reloj y va sacando capa por capa hasta encontrar que está totalmente libre de tumor, como quien pela una manzana. No se le queda ninguna parte sin ser evaluada. Tienen una alta tasa de curación, como vimos en el estudio australiano. La conservación de tejido es clave para nuestra área y los resultados son inmediatos. No pasa ese gap que yo tenía con la biopsia diferida 2 semanas después y que tenía que mandar al paciente a radioterapia. Entonces, las indicaciones de esto son áreas críticas como el área periocular, los tumores de crecimiento rápido, que no hablan de un tipo histológico un poco más agresivo, los bordes mal definidos a la dermatoscopía, por lo tanto, todos estos tumores tienen que ser evaluados por un dermato-oncólogo especializado y aquellos tumores recurrentes. Para la reconstrucción es sumamente importante saber la anatomía. Si pensamos que la órbita es nuestro castillo, las murallas de nuestro castillo son los huesos del reborde orbitario, donde está el frontal, donde está el cigomático, donde está el maxilar. El contenido orbitario está cubierto por un portal de entrada que se llama el septum orbitario. Cuando nosotros traspasamos el septum orbitario, una infección o un tumor, estamos dentro del castillo y podemos matar al rey, que es el ojo. Entonces, todo lo que es postseptal estamos en jaque mate. Con respecto a el tema de las lamelas palpebrales son este portal y tenemos dos lamelas. Tenemos una lamela anterior que está compuesta por la piel, que es la piel más delgada del cuerpo, y el músculo orbicular, que es el que más trabaja en ese portal porque es el que cierra los párpados, es el esfínter del ojo. Entonces tenemos que conseguir la posterior, que está compuesta por el tarso, que da estructura a ese portal de nuestro castillo, y la conjuntiva, que va a dar una relación entre el rey y el portal más sana con la relación de superficie ocular.
El tarso es sumamente relevante porque es la estructura más firme de los tejidos blandos de nuestro portal. Y cuando reconstruimos, debemos reconstruir el tarso. Por eso las técnicas de reconstrucción tienen que ser realizadas por médicos especializados en reconstrucción periocular. El músculo orbicular, como les dije, es sumamente importante. Es el rey, se va a ver menospreciado y no va a estar bien cuidado. Entonces, un orbicular que no funciona, piensen en parálisis facial, es un ojo que sufre. Y por último, tenemos embrionarios de fusión, que son los cantos. Y en la embriología, aquí se unen dos planos de fusión entre las 8 y las 12 semanas, que son los planos de fusión más alterables de la barrera de nuestro castillo. Entonces, el canto medio y el canto lateral, que son los planos embrionarios de fusión, son nuestros talones de Aquiles, son nuestros peores guerreros que nos pueden hacer dejar pasar una infección o un tumor. ¿Y cómo podemos ver que nuestro portal está envejecido? Por la ojera o el surco nasoyugal, que es algo que nosotros muchas veces trabajamos en estética, que es la ojera. Cuando vemos que hay una ojera, todo el septum y todo el tejido blando periocular está debilitado, está más envejecido, entonces alarma, y van a ver después en los casos clínicos que nuestros pacientes en general eran mayores. Dos palabras sobre imágenes. ¿Cuándo tenemos que pedir imágenes? Frente a banderas rojas. Entonces, compromiso de los cantos, con todo este concepto de talones de Aquiles, por esta pliegue embrionario que hablaba. Pacientes con alteración de la aducción, cuando tenemos un estrabismo restrictivo en contexto oncológico, es igual a compromiso de las estructuras nobles de nuestra órbita, o pacientes que tienen recidiva. ¿Por qué? Porque acá tenemos un carcinoma vascular recidivado, sobre esto tenemos un colgajo miocutáneo, cicatriz que no deja que se exteriorice el tumor y por el contrario se mete hacia la órbita, va a atacar al rey. Siempre tenemos que pedir una resonancia nuclear magnética 3 Tesla. La 3 Tesla tiene un poder de radiación mayor, entonces es mucho más sensible para detectar en tejidos blandos. Entonces, resonancia nuclear magnética 3 Tesla con contraste de órbitas, que sería el estudio que deberíamos pedir. Exenteración es el final de nuestro proceso, no queremos llegar a esto, se ve en pacientes que tienen invasión postseptal infiltrante con compromiso muscular, es decir, fue invadido la órbita, fue invadido nuestro castillo, pasaron todas las barreras que le acabo de hablar y siempre debe ir relacionado con un comité oncológico que nos autoricen. Hay distintas técnicas de exenteración que no vamos a entrar en esta área, y nosotros más o menos exenteramos un paciente del Hospital Salvador al año. Es raro. ¿Por qué es tan importante la reconstrucción? ¿Por qué estamos los oculoplásticos a cargo de esta área? Porque existen muchas complicaciones y los párpados son quien cuida al ojo, quien cuida a nuestro rey. Entonces, cuando nosotros tenemos como complicación un ectropion cicatrizal, el que está perjudicado es el rey. Cuando tenemos un lagoftalmo, nos pasa lo mismo. Y son pacientes que van a tener queratitis, principalmente en las mañanas, de difícil manejo. Cuando tenemos un entropion cicatrizal, mismo problema. Vamos a tener una especie de choapino que van a hacer estas pestañas que van a estar rozando con la córnea. Y cuando tenemos triquiasis por una mala reconstrucción, también vamos a tener complicaciones. Y esto nos toca ver constantemente en nuestra práctica oculoplástica, malas reconstrucciones con necesidad de retoques de la reconstrucción sin recidivas de tumor. Entonces, estas son las complicaciones más habituales y como concepto la reconstrucción también es un eje principal en esta presentación para que entiendan la importancia del equipo multidisciplinario en oncología periocular. La radioterapia tiene indicaciones reservadas en los casos primarios
son aquellas lesiones irresecables, como ese caballero que les mostré que tenía toda la nariz invadida, él tiene que ir a radioterapia probablemente, pacientes no aptos para someterse a una cirugía primaria, hasta 4 o 5 ya pacientes que no tienen indicación de anestesia, o como coadyuvante en resecciones con márgenes estrechos o positivos, como los casos 1 y 2 que les mostré hoy día, pacientes con invasión perineural, pacientes con invasión de hueso, que se estudia con una tomografía axial computarizada cuando lo sospechamos, o enfermedades recurrentes. El segundo caso no lo enviamos a radioterapia y recurrió, el caso de Alicia. La tasa de control local tiene una alta tasa de control local la radioterapia con baja tasa de efectos secundarios, y esta le indica el Comité de Oncología. La quimioterapia también tiene una importancia. Hay una vía de Hedgehog que se llama, que esta es una vía de inhibición. Cuando esta vía de inhibición se desregula, lo que ocurre con esta señalización celular es que empiezan a multiplicarse las células del carcinoma vasocelular y se ha desarrollado una quimioterapia selectiva de señalización a esta vía Hedgehog que frena el crecimiento y la proliferación de estos tumores. Tiene una excelente respuesta con un 30 a 60% de los carcinomas vasocelulares avanzados que van a responder a este fármaco, un 20 a un 30% de los recidivantes o de los metastásicos, perdón, y la indicación de quimioterapia serían carcinomas vasocelulares localmente avanzados sin criterio para cirugía o radioterapia, carcinomas vasocelulares metastásicos o el síndrome de Gorlin, que es una genopatía que produce vasocelulares a repetición, que con el doctor Rubén tenemos un par de pacientes en conjunto. Esto se administra oralmente, es de fácil consumo, pero tiene una altísima tasa de efectos secundarios y una mala adherencia. Y Rubén, después te va a pedir que converse un poco de la experiencia que tú tienes, porque mi experiencia es solamente un paciente. Esta paciente tenía un vaso celular, era un vaso celular infiltrante que estaba comprometiendo el recto medio, entonces la indicación era exenteración. Lo que hicimos fue darle vismodegib vía oral por 6 meses y se produjo una quimiorreducción. Después realizamos cirugía de MOS sin necesidad de la exenteración y el paciente tuvo una buena recuperación sin perder el globo ocular. Entonces, ¿qué me hizo pensar todo esto que les acabo de hablar? No puede ser que yo en El Salvador esté haciendo márgenes libres. Me daba cargo de conciencia. Y agradecerle al jefe de servicio que está acá, que me apoyó en este programa. Propusimos hacer un trabajo en conjunto entre el servicio de dermatología, que estaba Rubén llegando de su fellowship de dermatoncología. Conversaron los dos jefes de servicio, dermato y oftalmo, y desarrollamos este trabajo en conjunto que estamos realizando. Entonces, nuestra historia es una historia hoy que todos nuestros pacientes con tumores perioculares lo va a evaluar el dermatólogo con dermatoscopía. Eso es lo correcto. Él va a decidir si es que acaso se debe realizar una biopsia o es un tumor benigno. Si es él va a distinguir cuál es y si es que acaso cómo lo va a resolver. Con eso, si es que acaso es un vaso celular, va a ser una técnica micrográfica de Mohs, que a nuestro parecer es el gold standard hoy en carcinomas vasocelulares. Y después, en un segundo tiempo, el equipo de órbita y oculoplástica lo reconstruimos. Entonces, este proyecto partió en septiembre del 2022 con la venia de ambos jefes. Tuvimos nuestro primer paciente. En eso nos fue bien. El 2023 hemos tenido 9 casos así. El 2024 4 casos llevamos hasta ahora. Estamos actuando bien, acorde con lo que muestra la evidencia y con lo que se está haciendo hoy en la literatura moderna. Yo creo que somos de los primeros hospitales en implementar esta técnica y podemos ver que más o menos el 85% de los tumores que llevamos, que son poquitos, son del párpado inferior y del canto medio.
podemos ver que la edad de nuestros y que tenemos un 57% de pacientes que son mujeres. Entonces, noticia en desarrollo, estamos muy contentos con este proyecto y como conclusión le diría que para los carcinomas vasocelulares en la región periocular primarios o recurrentes, la cirugía micrográfica de MOS es el tratamiento de elección. Todos los tumores deben ser evaluados por dermatoscopía, por un dermatología demostrada por los carcinomas vasculares recurrentes, subraya la necesidad de un seguimiento exhaustivo. Y aquí quiero agradecer a Jorge Clajes, que ha hecho un excelente trabajo. Él desarrolló un policlínico de oncología periocular que está partiendo, que está los días jueves en la mañana, que está tomando todos los casos de oncología periocular y anexial. Y la idea es desarrollar un departamento de oculoplástica oncológica asociado con los equipos de dermatología para que actuemos de la manera más prolija posible. Así que muchas gracias al jefe de servicio, muchas gracias a Rubén de dermatología, muchas gracias Jorge por este proyecto y muchas gracias al Hospital Salvador por... Así que eso sería la presentación y dejo la palabra.